Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Aura Cumes. Es un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio para poder dialogar acerca de un problema que es común a los guatemaltecos, un problema que estructura nuestro país. Y hemos titulado entonces a esta clase, a esta charla, Poder y dominación en la estructura racista colonial en Guatemala. Ustedes podrían ver que son muchas palabras juntas, pero las vamos a ir tratando de deshilar a lo largo de la exposición. Mi interés en esta temática tiene que ver con mi experiencia como mujer maya, y también como académica. Soy antropóloga y desde hace ya muchísimos años he tenido interés en analizar cómo es que se estructuran las formas de poder y las formas de dominación en este país. He analizado desde hace bastante tiempo cómo se estructura la dominación colonial, cómo se estructura la dominación patriarcal, cómo ambas formas de dominación se mezclan, y qué ocurre cuando esto se mezcla. Entonces, bueno, les dejo con esta temática que tiene que ver con el análisis entonces del poder y la dominación en la estructura racista colonial en Guatemala. ¿Qué es el racismo? Es una gran pregunta que necesitamos responder de manera detenida. Muchas veces pensamos que el racismo es una acción de discriminación y a veces decimos, bueno, tal persona me discriminó, o tal persona son discriminadas, o tal persona o tal grupo es discriminatorio. Es necesario hacer la diferenciación porque la discriminación es tan solo una expresión del racismo. La discriminación es un acto que expresa que existe un problema mayor y puede haber discriminación de muchos tipos, pero el racismo es una estructura particular. Por ejemplo, a veces cuando tenemos prejuicios sobre una persona o un grupo humano, pensamos, ya que estamos hablando de racismo, vamos a poner este ejemplo, podríamos decir, todas las personas indígenas son haraganas. Este es un prejuicio que tenemos sobre un grupo humano. Y por supuesto que este prejuicio no es algo inocente, ¿no? Alguien lo pensó. Este prejuicio no trascendería, es decir, no llegaría a más si la persona que lo piensa es una persona que no tiene poder. Por ejemplo, si yo dijera, las personas indígenas somos haraganas, ¿no? O la gente indígena somos haraganas, pero si yo no tengo poder que trascienda mis ideas a más, no pasaría nada. Pero si alguien viene y dice, todas las personas indígenas son haraganas, por lo tanto yo puedo hacerlas trabajar, esclavizándolas o haciéndolas trabajar, pagándole lo menos posible, porque no merecen ganar más, allí es cuando el racismo se convierte en un mecanismo de poder. Y por eso decimos que el racismo es un mecanismo de poder. Y los prejuicios son tan solo una parte del racismo. Lo principal del racismo es que utiliza las diferencias corporales. Diferencias corporales tiene que ver con el color de la piel, la forma del cuerpo, la forma del cabello, la sangre, condiciones psicológicas que se le atribuyen a determinados grupos humanos para poder crear clasificación, jerarquía, con fines de dominación. Eso es el racismo. Por eso insistimos en que el racismo es un mecanismo de poder que se crea, que se inventa para dominar. Una idea en sí misma no es racismo, sino es una idea que se utiliza para dominar. Eso sería el racismo. El núcleo central del racismo es que lo que utiliza para justificarse o para argumentar su existencia es que existe un orden biológico natural o un mandato divino que hace que las diferencias humanas existan para algo.
Entonces, quienes crean el racismo piensan que la pluralidad de seres humanos fueron clasificadas en negros, blancos, indios, por ejemplo, chinos, que esa clasificación humana necesita estar ordenada de manera jerárquica. Y este ordenamiento se ha creado a través de las categorías de razas superiores y razas inferiores. Eso es lo particular del racismo, pero tampoco podemos equivocarnos, porque muchas veces hay gente que piensa que no hay racismo porque no existe raza. Efectivamente, quienes inventaron el racismo ahora plantean que no existen razas. Efectivamente, eso es así. Sin embargo, la construcción que quedó a partir de la clasificación humana que hizo el racismo está allí y se nombra de otras maneras. Por ejemplo, ahora se habla de la existencia de etnias, que es el remanente del racismo, es la lógica de la clasificación humana para dominar, porque etnias son un impositivo hacia los pueblos indígenas, no hacia los blancos necesariamente. Es decir, que la clasificación humana queda, aunque la palabra que produjo la clasificación pueda haber desaparecido en algún momento, aunque no ha desaparecido totalmente. Decimos que el racismo es el corazón del sistema esclavista, porque como habíamos ya notado, el racismo se crea en un momento específico. Y en el caso de Guatemala, como América Latina, el Caribe, el racismo nace en el momento de la invasión colonial, es decir, en el momento en que los ibéricos o los españoles llegan a nuestras tierras y someten a los pueblos originarios a un estado de colonización. Con los colonizadores ya venían esclavos negros, es decir, que ellos ya habían iniciado a hacer la clasificación humana entre especies superiores y especies inferiores. Por lo tanto, los negros ya habían sido clasificados por los blancos como razas inferiores, como especies inferiores y por lo tanto sometidos a esclavitud. Es por eso que los negros o las personas identificadas como negras fueron compradas, fueron compradas desde sus propias tierras en África, a donde los blancos iban a hacer negocios en lo que se le llama el negocio de la esclavitud. Muchas personas negras, mujeres, hombres, niñas y niños vinieron con los colonizadores ya como esclavos. Es decir, que al llegar los colonizadores a nuestras tierras, el sistema de esclavitud ya había empezado. Y decimos que el racismo es el corazón del sistema esclavista, porque coloca la idea de que existen razas inferiores que solo pueden justificar su existencia sirviendo a las razas superiores. Esto nos sirve como antecedente para poder luego hablar de lo que ocurrió con los pueblos originarios. El racismo también es el corazón del sistema de dominación colonial de los pueblos originarios, pues estos fueron marcados por los colonizadores como indios, como razas inferiores, puestas al servicio de ellos, en tanto blancos, en tanto cristianos, autoasignados como razas superiores. Como vimos anteriormente, ya con los colonizadores en el 16 venían africanos esclavizados y nombrados como negros. En el caso de los pueblos originarios, cuando los colonizadores llegan a estas tierras y encuentran que existe una diferencia entre ellos y las personas encontradas, los pueblos que encontraron acá, no solo diferencia física, sino diferencia en pensar la vida, diferencia material. Los colonizadores nombran a todos los pueblos originarios en su gran pluralidad, es decir, anulan la pluralidad y utilizan la categoría indios para nombrar a todas las personas que existían en estas tierras, en toda América Latina y el Caribe. Entonces, la categoría indio
que borra la pluralidad de existencias, la categoría indio, que borra los distintos pueblos que ya existían, sirve para nombrar lo que luego se articula como razas inferiores. Y esto no solamente queda en una forma de nombrar, sino estos que ahora van a ser nombrados como indios, en tanto son inventados como razas inferiores, van a ser puestos al servicio de los colonizadores, en tanto blancos, raza superior, y en tanto cristianos civilizados. Es así como inicia la estructura racista en este país. Diríamos entonces que el racismo es el corazón del sistema de dominación colonial. El sistema de dominación colonial significa que se articula aquí una forma de vida en donde todo lo que tiene que ver con lo ahora nombrado como indio forma parte de lo inferior, y todo lo que es nombrado como inferior se coloca al servicio de los articulados o autoasignados como superiores, y quienes van a construir una nueva forma de existencia desde sus propias lógicas. Es el sistema de dominación colonial que empieza en aquel entonces y que vivimos hasta ahora. Ahora quisiéramos hablar acerca de la manera en que se construye la estructura racista o racialización de la vida en nuestro país y otra vez en América Latina y el Caribe, que funcionan de forma parecida. Y el racismo está en nuestra realidad porque se construye, es decir, que no es algo que llegó y se olvidó, sino que el racismo le da sentido, como ya decíamos, a la estructura colonial que se va construyendo a lo largo de la historia en este país. Y una de las maneras en que se empieza a estructurar es que busca penetrar la totalidad de la vida, es decir, que ya vimos que nos inventaron como indios, o sea, ya no habíamos más cachiqueles, tutujil, no, aquí ya existíamos para los colonizadores solo indios. Esa es una manera en que se estructura el yo, ¿no? Que se estructura el yo para nosotros, pero también se estructura el otros para los colonizadores, los otros, los indios. Pero a la par de eso también se busca modificar la estructura económica, la estructura psicológica, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, una de las maneras en que se hace es pensar a los otros, es decir, que aquel que se considera superior piensa quién soy yo y quién es el otro para mí, o quiénes son los otros para mí. Y a ver cómo se pensaron los colonizadores para sí mismos. Se pensaron como seres plenamente humanos, o sea, ellos se consideraron a sí mismos como humanos, con alma, porque para ellos en ese momento ser humano significaba tener alma, el alma era muy importante, el cristianismo católico era vital para ese momento, se consideraban obviamente hijos de Dios, pensantes, civilizados, capaces de gobernarse a sí mismos, dueños de su propia vida, autorizados para quitarle a las razas inferiores, ser dueños, patrones, gobernantes, y por lo tanto, si ellos estaban disconformes o inconformes con algo, tenían derecho a rebelarse. Eso es lo que después se le llamó ciudadanía. O sea, ellos se consideraban a sí mismos esto que he dicho. ¿Y cómo miraban a los nombrados como indios? Ellos los miraban de esta manera, se preguntaban, ¿son humanos estos? ¿Son demonios? ¿Son animales? ¿Son bestias? Imagínense ustedes tener a alguien frente a ustedes que se pregunte esto. ¿Tienen alma? ¿Pueden ser considerados hijos de Dios? ¿Será que piensan? ¿O será que no piensan? ¿Será que sienten? ¿Son incivilizados, bárbaros, salvajes? ¿No pueden gobernarse a sí mismos? ¿No son dueños de su propia vida? En tanto no piensan, no saben para dónde van. Se les puede quitar todo porque no pueden utilizar lo que tienen. Si existen, solo pueden existir
como sirvientas las mujeres y como mozos los hombres. Ese es su lugar, porque no son capaces de crear nada. Y si se rebelan frente a este lugar, se les castiga con la muerte. Esa es la diferencia entre las razas superiores y las inferiores, que las razas superiores que se han colocado de esta manera piensan a las razas inferiores y que le otorgan inferioridad en todos los aspectos de la vida. Es así como nos construyen a nosotros los pueblos originarios como indios y como seres no pensantes, incivilizados, salvajes, que nos pueden quitar absolutamente todo lo que tenemos, empezando con nuestra propia vida, nuestros bienes, porque no somos aptos para aprovechar lo que tenemos. En resumen, la racialización o la estructura racista colonial se va a construir cuando alguien piensa que las razas inferiores, en tanto razas inferiores, lo que crean es algo absolutamente bárbaro o incivilizado, mientras las razas superiores crean civilización porque están aptos biológicamente para crear civilización. Es decir, que aquí lo biológico borra la historia, por eso es que la historia no le interesa a quienes dominan, porque si alguien indaga en la historia, se da cuenta que esas estructuras que se piensan como biológicas no lo son, sino son construcciones de poder. Como hemos venido hablando de cómo el racismo utiliza la diferencia corporal para hacer separaciones, hay algo en la historia que parece muy importante de recordar. Cuando los colonizadores llegan a nuestras tierras en el siglo XVI, hacen un ordenamiento territorial para poder decidir dónde va a vivir cada quien en este territorio colonizado. Y una de las formas que se encontró para poder programar o organizar la pluralidad de cuerpos es a partir de la segregación territorial, que tiene que ver también con la segregación corporal. Se parece muchísimo al apartheid sudafricano. No sé si le suena. El apartheid significa que aparte deben vivir blancos y aparte deben vivir negros. Pues en el caso nuestro, en ese siglo XVI, se organizó de manera muy similar. Aquí, según las leyes coloniales, españoles e indios no podían vivir juntos. Entonces se crearon dos figuras muy importantes, que es la República de Españoles, en donde solo era permitido que los españoles vivieran, y los pueblos de indios. En los pueblos de indios tampoco era permitido que los españoles vivieran. Sin embargo, la gran diferencia aquí es que la República de Españoles tenía el privilegio de que toda su vida era resuelta por los pueblos de indios, a través de lo que más adelante yo les explicaré, porque la República de Españoles estaba segregada territorialmente, pero según las leyes, su existencia solo podía entenderse si los pueblos de indios les proporcionaban mecanismos para vivir. Es decir, vivían segregados, pero la República de Españoles su vida dependía directamente de la manera de producir de los pueblos de indios. Es por eso que aquí podemos observar nuevamente cómo las razas inferiores, la vida de las razas inferiores es puesta a disposición de las razas superiores. Esa división colonial, esa segregación de cuerpos ha permanecido hasta ahora, donde podemos observar cómo en el área rural habitan los pueblos indígenas y en las áreas urbanas habitan cuerpos más blanqueados, llámense criollos, ladinos, mestizos, o ahora que mucha gente no se quiere nombrar, pero esta forma de organización de la vida que tenemos es perfectamente entendible porque así se produjo la historia en nuestro país. Como venimos explicando de qué manera la diferenciación y la jerarquización
de los cuerpos tenía sentido en la estructura racista colonial, debemos explicar algo muy importante en la historia. Muchas veces se piensa que con la llegada de los colonizadores lo que se hizo fue un proceso de exclusión. ¿Qué significa un proceso de exclusión o de discriminación? Podría figurarse de esta manera. Bueno, nosotros los colonizadores españoles vivimos en estas tierras y ustedes los indios viven en estas tierras. Sencillamente, pero nadie molesta a nadie. Eso podría ser un proceso de segregación sin mayor consecuencia, porque entonces la gente indígena pudiera haber dicho, perfecto, nosotros vamos a vivir en estas tierras y vamos a hacer nuestras vidas. El problema no fue de esa manera. El asunto es, como explicamos ya, es que la República de Españoles requirió por ley que su vida fuera sostenida por los pueblos de indios. Entonces ahí se dio un mecanismo de despojo de los pueblos de indios para la acumulación de la República de Españoles. Es necesario aprendernos a estas categorías para pensarlas más detenidamente. Es decir, que hay una acumulación por despojo, es decir, algunos acumulan y tienen mucho porque otros cada vez tienen menos, pero es justamente porque se quita, ¿no? Las razas superiores quitan a las razas inferiores. Esa es la acumulación por despojo y es lo que llamamos como economía política colonial. ¿Cómo se dio esto? Esto se dio a través de 3 mecanismos. Uno fue la encomienda. La encomienda significa que a cualquier colonizador o encomendero que llegó a estas tierras y que participó en el sometimiento de los pueblos originarios o de los indígenas o de los mayas, como nos nombramos ahora, es que este colonizador que participó en el sometimiento tenía como recompensa indios a su servicio, extensiones de tierras a su servicio, y además tenía como recompensa que los pueblos de indios le dieran recursos para su vida 2 veces al año. Entonces ahí vemos cómo en las encomiendas había un gran listado, por ejemplo, que se requería, en donde los pueblos de indios tenían que dar miel, huevos, frijol, maíz, monedas, personas, todo lo que servía en mantas, o sea, tejidos, todo lo que pudiera servirle a los colonizadores. Esto era 2 veces al año. Pero también está el otro mecanismo que es el repartimiento. Y repartimiento significaba que todas las personas indígenas, hombres y mujeres, esto no lo vamos a poder hablar ahora, pero el repartimiento de las mujeres no estaba en ley, pero fue un repartimiento de hecho terrible. Pero el repartimiento consistía en que todas las personas indígenas tenían por obligación ser repartidas a los colonizadores. Ser repartidas significaba que podía disponer de un tiempo durante un mes para ir a la casa de los colonizadores, a construir su casa, a cuidar sus cerdos, a cuidar sus caballos, a cuidar a sus niños, a lavar su ropa, a todo lo que ustedes se puedan imaginar que necesita alguien para vivir. Es por eso que las gentes indígenas nos fuimos convirtiendo en sirvientes poco a poco, porque el repartimiento era eso, era el inicio de un proceso de servidumbre de los indígenas hacia los colonizadores. Y la tercera cuestión es el peonaje por deuda. Esto significaba que a cada familia indígena un colonizador podía darle determinada cantidad de dinero y la familia indígena requería ir a trabajar a la finca para que su deuda fuera, para poder pagar la deuda. Sin embargo, habían mecanismos de prisión dentro de las deudas que no permitían fácilmente que las familias indígenas la pudieran pagar. Y es así que quedaron esclavizados generaciones tras generaciones en las fincas de los colonizadores. Todo esto llegó a ser después una esclavitud más amplia, ya lo explicaremos después, pero este proceso de acumulación hace entonces
que los colectivos, los pueblos y las personas indígenas nos vayamos convirtiendo en la servidumbre de los colonizadores. Vemos que la servidumbre se hace por ley y el único deber que tenían los colonizadores para con la gente indígena era su evangelización, para que estos pudieran ser salvos dentro de la lógica cristiana católica de aquel entonces. En esta diapositiva podemos observar cómo se encuentran las tres formas de clasificación humana realizadas por los blancos y los colonizadores. Recuerdan que hubo un borramiento de las identidades plurales de los pueblos originarios, que ahora fueron nombrados como indios. Y los españoles también surgieron en ese entonces. No hay tiempo para poder hablar sobre ello, pero España surge en el momento que coloniza. No había España en el momento de la colonización, entonces surgen también los españoles. Pero vienen con los españoles personas africanas esclavizadas nombradas como negros. Entonces, en ese momento, la clasificación humana puede entenderse a partir de tres grupos de personas o de poblaciones: indios, españoles o negros, lo que va a dar lugar posteriormente a la clasificación que ahora conocemos en este país, en América Latina y en el Caribe. Si ustedes pudieron notar, en la diapositiva anterior habían tres grupos poblacionales ya marcados a partir de la estructura racista, que serían los indios, los españoles y los negros. Era muy importante la clasificación biológica para los colonizadores. Era tan importante esa clasificación porque era la manera de colocarse en la sociedad. La pureza de sangre y la blancura era obsesivamente importante para los colonizadores. Por lo tanto, había un gran dilema con las mezclas. Desde los primeros momentos en que llegaron las tropas coloniales a nuestras tierras, hubo violación hacia las mujeres indígenas. De la violación hacia las mujeres de los pueblos originarios, indígenas o mayas, fue que surgieron los primeros mestizos, a quienes luego se nombró como castas y luego ladinos. Y como ustedes vieron, no había un lugar para los mestizos. Había república de españoles y pueblos de indios, pero no habían pueblos de mestizos, siendo que la clasificación era importante. ¿Qué se hacía en ese entonces? En ese tiempo, ¿qué se hacía con el mestizaje, con la mezcla que va surgiendo? Y fue muy importante porque los colonizadores inventaron una carta de colores. Esta carta de colores, como ustedes pueden ver, que son 16, está allí clasificado. Dice, español con india es mestizo, español con negra es mulato. Y luego hace toda esa serie de clasificación. Si ustedes tienen curiosidad por saber qué significaba este mestizaje, pueden estudiar la historia colonial, porque este mestizaje tenía una jerarquía tan fina y tan marcada que entre más blanco, mayores privilegios, y entre más oscuro, menores privilegios. Por el momento solo diré que el mestizaje en el racismo es una gran pregunta, es un dilema. ¿Qué se hace con lo mestizo? Porque acá el valor de lo blanco y de la limpieza de la sangre era importante, al cabo de que los colonizadores españoles, cuyos hijos se llamaron criollos, necesitaban tener con ellos certificados de pureza de sangre para que pudieran estar seguros de que no había sangre india y negra en sus venas. Y por supuesto, los certificados de pureza de sangre se lo daba a aquellos facultados para decir que eran limpios de sangre negra o de sangre sucia, que era entendida como sangre, de sangre negra india, que era entendida como sangre sucia. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿y qué hay de los ladinos? ¿Qué hay de los mestizos?
es justamente que son poblaciones que surgieron de la mezcla. Cuando las tropas coloniales llegaron a nuestras tierras, hubo un proceso de gran violencia contra las mujeres de los pueblos originarios. Y de esa violencia surgieron los mestizos, luego nombrados como castas y luego nombrados como ladinos. Pero hubo un rechazo de la gente mestiza que surgió de ese contacto violento y se puede observar en los escritos de aquel tiempo cómo los colonizadores los rechazaban como hijos bastardos. La bastardía es muy importante. No se ha analizado en este país qué significa ser bastardo en el tiempo de la colonia. Pero estos hijos bastardos, así nombrados, rechazados por sus padres españoles, con el paso del tiempo supieron invocar su sangre española, su herencia española, para poder solicitar los privilegios que una sociedad organizada a través del racismo pudiera darles a ellos. Es decir, que la pureza de sangre podría darles a ellos algunos beneficios. Pero estos también, mestizos, aprendieron a despreciar tremendamente su sangre india como fines o como una estrategia para ascender. Eso es perfectamente entendible en la lógica racista, aunque luego esto se olvida. Como decíamos anteriormente, no hubo un tercer pueblo para ladinos, para mestizos, sino seguía habiendo los dos, República de Españoles y pueblos de indios. Entonces, ¿qué hacían los mestizos, las castas, los ladinos? ¿Dónde iban a vivir? Y mucha gente piensa que sufrieron mucho más que los indígenas porque no tenían dónde vivir, pero es importante ir analizando los pormenores de la historia, porque hay mecanismos que no llegaron a tener los ladinos, los mestizos o las castas, que sí lo tuvieron los pueblos de indios, así nombrados. Por ejemplo, como ya vimos, los pueblos de indios estaban sujetos a tributo, a trabajo forzado, a evangelización, pero los mestizos, las castas y los ladinos no estaban sujetos ni a tributo, ni a trabajo forzado, ni a evangelización. Entonces, muchos de ellos se fueron a poblar tierras realengas, es decir, tierras que ahora ya le pertenecían a los reyes de España. También ocuparon tierras de indios en gran medida, es decir, que ellos se iban a los territorios que la colonia española dejó a los pueblos originarios, y también estaban viviendo en los pueblos, en ambos pueblos, de españoles y de indios. Y esta libertad, aún en la carencia, permitía que la gente mestiza y ladina pudiera ir haciendo su vida con mayores o con menores mecanismos de control que la población indígena, es decir, que tenía mayor facilidad de movilización y mayor posibilidades de vender su mano en libertad, entre comillas, que la misma población indígena. Entonces, podemos observar aquí que dentro de todos los mecanismos de precarización y de rechazo, los ladinos tuvieron mayor posibilidad de forjar una vida independiente, cosa que no tuvieron los pueblos indígenas. Es necesario analizar a partir de este análisis del racismo qué significó la independencia que tanto se celebra en este país. Estamos hablando de 1821. Y aquí es necesario pensar que hay que tener una visión crítica para observar si realmente fuimos independientes, principalmente los mayas en aquel entonces. Así que cuando se celebra la independencia corriendo con las antorchas, cantando el himno nacional, defendiendo los símbolos patrios, es necesario ponernos a pensar si realmente conocemos los pormenores de la independencia y lo que significó
para los pueblos mayas, mestizos, ladinos, en aquel entonces. Y vamos a analizar algunos de los momentos importantes a partir de 1821. Como ustedes saben, los criollos dijeron, no queremos más que España mande sobre nuestras tierras. Queremos nosotros ser dueños de este territorio. Muchos otros países en el mundo han sido colonizados, pero la gente indígena, que así es como se ha nombrado a la gente desde la colonización, ha sacado a los colonizadores de sus países. Es decir, se han ido los colonizadores. Y por eso se habla de descolonización, por eso se habla de independencia. La gran pregunta nuestra es, ¿se fueron los colonizadores de nuestras tierras? ¿Se fueron en 1821? Y la respuesta es, no se fueron, se quedaron. Y fueron ellos los hijos de los españoles, o sea, los criollos, los que fraguaron la independencia respecto de sus padres o de sus madres, porque le llaman la madre patria, España. Es decir, que acá lo que hubo fue que la monarquía española dejó de tutelar a los colonizadores de estas tierras, pero los colonizadores nunca se fueron, se quedaron y construyeron el Estado republicano que ahora conocemos. Ese es el signo más importante del proceso independentista de 1821. Es decir, acá la particularidad de América Latina es que no hay un después de la colonización, porque acá nunca se rompió. Acá los colonizadores se quedaron. Eso es muy importante. Y luego, cuando se rompe con la monarquía, en este país se crea la idea, las ideas que vienen fraguándose en Francia como libertad, igualdad y fraternidad. Se piensa, todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Y el poder está en el pueblo, ya no está más en el rey, sino en el pueblo. ¿Ocurrió eso en nuestras tierras en aquel entonces? Pues los criollos independistas olvidaron que habían 300 años de colonización sobre la gente maya, sobre los esclavos, y que había surgido también la población mestiza. Y los criollos se dijeron a sí mismos, ¿quiénes son ciudadanos en este país? ¿Son ciudadanos los indios? ¿Son ciudadanos los esclavos? ¿Son ciudadanos los campesinos? Y en muchas de sus respuestas dijeron, no son ciudadanos, porque no pueden pensar. Son grupos de poblaciones miserables que no tienen capacidad para ser ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Esta es una pregunta recurrente en la historia. ¿Qué hacemos con los indios? Y su respuesta fue, podemos hacer tres cosas. O los exterminamos de este país naciente llamado Guatemala, o los hacemos trabajar, o los convertimos en ladinos. Ya allí la categoría de ladino empezaba a verse como algo bueno, algo asociado al progreso. Y bueno, las tres cosas ocurrieron, pero una de las maneras en que existió la gente indígena a partir de entonces era el hacerlos trabajar. Sabemos muy bien que de las cosas que trajo la independencia fue que nació o se exportó la idea de la siembra del café, y se construyó el país en fincas. Es decir, aquellos pueblos de indios que ustedes recuerdan, nombramos hace un rato, esos pueblos de indios, muchos de ellos, donde la tierra era fértil, fueron convertidos en fincas de café. Y los habitantes de aquellos pueblos de indios se convirtieron en mozos de finca, en muchos casos de la noche a la mañana. Y muchas de las comunidades indígenas que tenían propiedad colectiva sobre la tierra, fueron expropiadas sus tierras, pero a quienes no se les tocó la tierra fue justamente a los criollos. Entonces, la independencia promueve una forma de organización distinta, pero no otorga ciudadanía a la gente indígena, a la gente esclava, que ahora ya no serán esclavos, ni a la gente campesina pobre. Y entonces, una de las cosas que hace la independencia es que invita a nuevos blancos para llegar
a nuestro país. Y eso lo veremos después. Es decir, hay una invocación, una invitación a los blancos, porque aquí lo blanco se vuelve sinónimo de progreso. En la historia de Guatemala es muy importante la reforma liberal. Quienes han ido a la escuela, no sé si recordarán que ahí nos enseñan a hablar bien de Justo Rufino Barrios, del progreso que lideró, nos enseñan un himno a Barrios, etcétera. Incluso está el Día del Ejército dedicado a Justo Rufino Barrios. Pero lo que la escuela no nos enseña es qué significó la reforma liberal para los pueblos indígenas. Y yo quisiera detenerme un poco en ello. Y es que este progreso que los padres de esta patria criolla ladina establecieron a partir de 1821 durante la independencia, en que se preguntaban ¿qué hacemos con los indios? Encontraron una respuesta conveniente y que fue sacrificar a los indios para el progreso de los criollos y de los ladinos. Sacrificar a los indios no se decía de esta manera, por supuesto. Ustedes recuerdan que siempre que se quiere justificar algo, lo que se hace es culpar a la víctima. Cada vez que usted quiere, cada vez que una persona quiere quitarle algo a alguien, justifica a la víctima por qué se lo está quitando, y eso ocurrió con los pueblos indígenas de acá. Y los mecanismos, como ya observamos, para construir esta reforma liberal fincada en el progreso era la usurpación de tierra de los pueblos de indios. Aquellos pueblos de indios que tenían tierras fértiles, sus tierras fueron quitadas y convertidas entonces en fincas de café, literalmente, ¿no? Y esos pueblos donde habitaba mucha gente, luego ya solo tuvo un patrón blanco. Y en lugares como Alta Verapaz o las Verapaces en general, muchas fincas, muchos pueblos de indios, así nombrados durante los 300 años de colonización, fueron convertidos en fincas de café, y la gente que habitaba esos pueblos indígenas fueron convertidos en mozos colonos de la noche a la mañana hasta la actualidad. Ustedes pueden ver en Alta Verapaz la existencia de mozos colonos. Y cuando el patrón necesitaba vender las fincas, lo vendía junto con la gente. Es decir, que ese era un sistema de esclavitud, no declarado legalmente, pero lo era terriblemente. Entonces, hubo también, aparte de la usurpación de tierras, una segunda cosa, y es que todo indio, utilizo esa palabra porque se usaba en ese tiempo, es que todo indio estaba obligado a trabajar gratuitamente para los finqueros como una forma de contribuir al progreso. Y por supuesto, cuando las milicias llegaban a las comunidades a decirle a la gente indígena, usted, mire, está obligada a trabajar para el finquero, no toda la gente accedía que eso fuera así, porque cada quien deseaba hacer su vida. Entonces, acá se ocurrió a la ley para forzar a la gente indígena y campesina para trabajar. Y ahí notamos las diferentes formas de trabajo forzado inscritas en la ley. Es aquí cuando vemos que el racismo se convierte en el pilar del Estado guatemalteco, ¿no? El racismo necesitó del sacrificio de la gente indígena y de sus bienes para poder construir el progreso. Si se hace trabajar a los indígenas y campesinos por ley, significa que el racismo se constituye en un mecanismo de la misma ley. Entonces, las fincas se convierten en el nuevo hábitat para los indios. Recuerdan ustedes que en este país, finca es, en muchos casos, mozos de finca es sinónimo de indígena, porque fue intencionado de esa manera por la ley. Pero también observamos un ascenso del poder ladino. Justo Rufino Barrios ya no era criollo, Justo Rufino Barrios era un ladino con poder. Vemos el ascenso de los ladinos, porque hablar el idioma castellano, tener la piel más blanca, poder movilizarse entre las argustias del poder criollo, daba poder también a los ladinos. Entonces, esa ansiada ciudadanía que se predicó
desde 1821 hasta este momento de la reforma liberal, era una ciudadanía a la cual los ladinos sí podían acceder. Y el país se convierte en una gran finca entonces, una gran finca en donde las razas de patrones serán los blancos entendidos como españoles, criollos, nuevos blancos, y las razas de sirvientes serán los indígenas y campesinos. Podemos observar que desde aquí las élites de este país invitan a los blancos a venir. Por eso es que a finales de 1800 llegan los alemanes a las Verapaces y ellos constituyen la segunda ola colonial en las Verapaces. La primera es la colonia española y la siguiente es la colonia alemana. No solo en las Verapaces, pero ahí fue mucho más duro. Por eso observamos que hasta este momento mucha gente de Alta Verapaz sigue teniendo una condición de mozos de fincas, porque es así como la historia se ha construido a partir de la estructura racista colonial. Otro hito histórico en Guatemala, no sé si ustedes lo han escuchado, es la revolución de 1944-54. Es muy importante porque cuando hablamos de la revolución nos vienen a la mente nombres como Juan José Arévalo, Jacobo Arbenz, y esto es mucho más reciente. Si nosotros hablamos con gente anciana en las comunidades, todavía hay gente viva que tiene recuerdos de su vida que han sido marcadas por la revolución. Ojalá ustedes pudieran preguntarle a alguna anciana, algún anciano de 80, 90 años y les hablará sobre esta revolución que hubo en aquel tiempo. Muy importante porque nuestro país vivió, nuestro país es mucho decir, pero este país vivió muchos años de dictaduras, es decir, que desde Justo Rufino Barrios, que hablábamos en la diapositiva anterior, fueron pasando diferentes gobiernos, ya ladinos, no necesariamente gobiernos criollos, sino ya ladinos, diferentes gobiernos, pero todos eran gobiernos dictatoriales, dentro de la idea de la dictatoriales no conservadores, sino liberales. Es muy importante en este país porque la idea de los liberales es que sus principios son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Sin embargo, estos fueron dictadores. Muchos nombres de dictadores pueden venir a nuestra cabeza, por ejemplo, Jorge Ubico. Pues bien, la Revolución Liberal vota a Jorge Ubico y a su sucesor. Gente que perseguía las grandes marchas de campesinos, de estudiantes y de maestros que buscaban votar la dictadura de Jorge Ubico. Entonces surge la revolución liberal, llamada así, ¿no? En donde llega un nuevo presidente que es electo democráticamente, es decir, la gente va, vota y lo elige y se hacen las grandes reformas, se crean las escuelas, la seguridad social, se crea el código de trabajo. Es decir, que con Juan José Arévalo hay condiciones que permiten caminar hacia lo que se pensaba como democracia en ese entonces. Pero también llega Jacobo Arbenz y una de los sueños de Jacobo Arbenz y de su equipo era hacer una reforma agraria. Recuerdan ustedes el gran problema de la tierra en este país, tenía que ver con la expropiación de la tierra a los pueblos indígenas. Y la reforma agraria lo que buscaba era que las tierras ociosas, o sea, las tierras que no estaban siendo trabajadas, se pudiera repartir entre los campesinos, para que los campesinos pudieran tener formas de cultivo y que pudiera haber un desarrollo o progreso, así se pensaba, desde las comunidades y de las mismas familias. Pues bien, también desde las dictaduras, gran parte de nuestro país, los dictadores lo habían vendido a Estados Unidos, como hizo Rafael Carrera, no fue Rafael Carrera, sino fue Manuel Estrada Cabrera quien entregó parte de las tierras a una compañía bananera que estaba establecida en Izabal, por ejemplo. Entonces,
Con la reforma agraria que Arbenz quería realizar en este país, surgen los temores de los terratenientes, de los finqueros o de las élites económicas de este país, como es que los indios se van a levantar y nos van a quitar la tierra. Y como Estados Unidos tenía gran poder sobre este país y gran poder sobre el territorio, se invocó el comunismo como uno de los mecanismos que estaban llevando a Jacobo Arbenz a hacer la reforma agraria. Y en tanto se pensaba que comunismo e indígena era una fórmula muy peligrosa porque podía darle vuelta a la organización racista de este país, Estados Unidos interviene y elimina a Arbenz del poder y del gobierno. Y ahí podemos ver que 10 años de una historia en donde habían condiciones favorables para mucha gente indígena son anuladas. Pero también es importante entender cómo pensó la revolución del 44-54 a la gente indígena, y no la pensó como indígena. Pensó que lo indio o lo indígena era una herencia dura, era una herencia colonial que era necesario eliminar, y por eso creó la condición de campesinos para la gente indígena. La revolución creó condiciones importantes para la gente indígena, principalmente del campo, pero no entendió el racismo. Y por lo tanto fue en ese mismo tiempo de la revolución, particularmente durante el gobierno de Juan José Arévalo, donde ocurrió una masacre de Patzicía. No hay tiempo para hablar de la masacre de Patzicía, pero yo quiero invitarles a ustedes a que indaguen sobre la masacre de Patzicía. Unos días después de haber asumido el gobierno de Juan José Arévalo, en una comunidad de Patzicía, un grupo de ladinos que estaba un grupo de personas indígenas que estaban cansados del poder ladino, quisieron rebelarse frente a ello y se levantaron en armas. Y el gobierno de la revolución, como respuesta, envía a las milicias para poder sofocar el levantamiento indígena, en donde mueren, según se dice, entre 600 a 800 personas indígenas y 14 personas ladinas. Es decir, que a pesar de los cambios de la revolución, no se entiende el racismo. Y para mí es importante dejar este planteamiento porque nos ayudará a entender luego por qué el genocidio durante la época de la guerra. Y llegamos a un momento de nuestra historia mucho más reciente, pero seguramente muchos de quienes escuchan no habían nacido para aquel entonces. El conflicto armado interno o guerra, ninguna de las dos formas de nombrarle hace justicia a lo que pasó, pero lo vamos a nombrar así, que ocurrió entre los años 1960 a 1996, terminó en un genocidio. Como ustedes recordarán, veníamos hablando en la diapositiva anterior, cómo la reforma agraria iniciada por Jacobo Arbenz fue vista como peligrosa, fue vista como comunista, porque en ese tiempo el mundo ya estaba dividido entre las ideologías comunista y anticomunista, en donde Estados Unidos es el principal ícono del anticomunismo, y Rusia y otros países el ícono del comunismo. Lo cierto es que cuando Jacobo Arbenz plantea la posibilidad de la reforma agraria, no es que en ese momento se despierte la conciencia de la gente indígena. La gente maya, indígena o de pueblos originarios han venido luchando por conservar sus tierras y por proteger su vida y sus bienes desde siempre, porque como recordarán, desde los inicios de la colonia hasta el momento del conflicto armado, siempre habían sido pueblos despojables, es decir, se les podía quitar en cualquier momento. Y llegado la reforma agraria, las comunidades vieron en eso un
un momento estratégico para defender las tierras o para recuperar las tierras que les estaban siendo quitadas. Entonces ahí hablar de comunismo era mucho. La gente no estaba pensando en el comunismo, la gente estaba pensando en defender sus tierras. Y sin embargo, la ideología anticomunista sirvió para marcar a la gente indígena. Cuando llegó la contrarrevolución, la gente indígena seguía defendiendo sus tierras, seguía organizada en las comunidades, habían movimientos campesinos muy fuertes. Al cabo de que en los años 70, por ejemplo, llegó también la lucha cooperativista. Mucha gente indígena estaba involucrada en las luchas cooperativistas, en los mecanismos de alfabetización, castellanización, en los proyectos de desarrollo. Aquí lo que nos muestra este momento es que la gente siempre luchó mientras tenía posibilidad para hacerlo. Y por eso se negaba a ser esclavizada en las fincas, porque la gente indígena siempre tuvo la vitalidad para el trabajo. Entonces, en los años 70, esta organización pujante, dinámica, de muchísimas comunidades, fue también contactada por un movimiento guerrillero, diríamos que numéricamente reducido, pero que también se vinculó con las luchas de algunas comunidades. Pero también fue visto con los ojos, fue marcado con los ojos del anticomunismo. Al cabo de que el anticomunismo pensó a la gente indígena como la principal aliada de la guerrilla, ¿no? Y la gente maya, principalmente las comunidades mayas rurales, fueron marcadas como potenciales anticomunistas. Y así se articuló un control férreo contra las luchas que se venían realizando en las comunidades. Pero marcar gente indígena o indios igual a comunismo tenía que ver nuevamente con la marca del racismo. Es decir, pensar que la gente indígena no lucha por sí misma, no piensa por sí misma, no tiene una historia, sino que es manipulada en cada momento de la historia. Eso es lo que hace el racismo. Es que el racismo no entiende la historia. Y no se entendió entonces la lucha de la gente indígena favorable a sus propios mecanismos de bienestar, sino que toda la lucha fue marcada como una lucha provocada por la guerrilla. Y es desde ese momento en que se castigan a las comunidades indígenas, se las asocia con la insurgencia y se les extermina a través del genocidio. Nuevamente es una invitación a que se analice el genocidio. ¿Y por qué del 83%, el 83% de las personas que sufrieron masacres o asesinatos durante el llamado conflicto armado fue justamente población indígena? ¿Por qué el 83%? ¿No? Y el 17% fue gente ladina mestiza. Pero otra particularidad de todo esto es cómo se mata a los indios. Y durante el genocidio, a las comunidades indígenas se les mató a través de las masacres. Hubo más de 600 masacres en donde no quedó gente viva, se exterminó comunidades, se quemó comunidades. Es así como se ha castigado a las razas inferiores. En cambio, a los campesinos no indígenas fueron asesinados, muchos de ellos, pero desde una categoría de individuos. Es decir, se les persiguió como individuos, pero a las comunidades indígenas se les mató como comunidades. Se les buscó exterminar desde la raíz. Y ahí la violación contra las mujeres indígenas tuvo algo importante que nos ayuda a explicar el genocidio. Y es que se buscó acabar a los indios rebeldes desde la semilla. Eso era lo que decía el ejército contrainsurgente, acabar a los indios rebeldes desde las semillas. El exterminio de los pueblos indígenas no fue total, sino fue un castigo a los indios rebeldes para poder decir, para poder dar una lección de que a qué indios se quieren muertos y a qué indios se quiere vivos. El genocidio expresa el racismo, el viejo racismo. Ahora no hay grandes masacres contra los pueblos indígenas, pero el genocidio sigue siendo de baja intensidad porque la manera en que se mata a la gente indígena es muy similar
a cómo se mata durante el genocidio, se mató durante el genocidio y a cómo se mató durante los primeros inicios de la época colonial. Llegamos a un momento muy importante en la vida de este país, que es la firma de los acuerdos de paz, que ocurrió en 1996 particularmente. Hablábamos en la diapositiva anterior cómo hubo un conflicto armado o una guerra que terminó en genocidio contra los pueblos indígenas. Aquí es importante decir que no fue exactamente una lucha entre ejército y guerrilla. Según algunos analistas, la guerrilla que fue muerta fue alrededor de un 2%, o sea, la guerrilla combatiente fue un 2%. El ejército no persiguió necesariamente a la guerrilla, sino el ejército lo que hizo fue nuevamente castigar a los pueblos indígenas como un mecanismo de magnificar al enemigo. Nuevamente aquí se crea un enemigo o se sacrifica a alguien para magnificar un problema. El ejército no defendió la patria de ninguna guerrilla anticomunista, sino lo que hizo fue cometer genocidio como una manera de fundamentar su existencia. Esto es importante decirlo porque aún en estos momentos se siguen haciendo luchas desde la justicia en contra de gente que participó en el genocidio. Entonces, los acuerdos de paz lo que hacen es que ponen fin a esta lucha armada que causó tanta sangre y tanto sufrimiento para muchos pueblos, comunidades y familias indígenas en este país. Aquí hubo un alto al fuego y ya no hay más guerrilla y se supone ya no hay más ejército represor. Pero otra de las cosas importantes que invoca el acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es que abre el debate sobre el racismo, ese problema que no se nombra, y es que no hubo tiempo para pensar en eso, pero a pesar de que el problema del racismo ha sido viejo, ha sido negado una y otra vez a lo largo de la historia. No se habla del problema, se niega el problema, pero ha habido voces que lo han nombrado y ha habido gente, algunas pocas gentes criollas, ladinas, mestizas, pero muchas voces de gente maya que ha hecho aportes importantes para entender el problema del racismo. Y las mujeres mayas somos muy importantes para pensar el racismo en este país. Pero una de las soluciones que plantean los acuerdos de paz es muy curioso, es la interculturalidad. Y si ustedes tienen tiempo o lo verán en algún momento, la interculturalidad es una categoría política que lo que hace es buscar la convivencia entre pueblos confrontados o entre culturas confrontadas. Entonces se piensa que para solucionar el problema del racismo en este país, podemos ir a la interculturalidad. Y ahí hay un ocultamiento del problema grave del racismo. Sin embargo, sabemos que quienes establecieron este acuerdo, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo hicieron a partir de una gran lucha, porque no era fácil luchar en ese contexto de posguerra. En el año 2002 se crea la Comisión contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, CODISRA, que lo creó un grupo de activistas mayas muy fuerte, muy comprometido con la vida de los pueblos originarios de este país. Sin embargo, con el paso del tiempo, la CODISRA ha llegado a significar poca cosa. Es una comisión presidencial a donde llegan personas indígenas afines muchas veces a los gobiernos de turno y no comprometidos con la población indígena. Y de esta manera, muchas de las puertas que los acuerdos de paz abren por los derechos de los pueblos indígenas terminan quedando, terminan quitándose su fuerza transformadora debido a que son cooptadas nuevamente por el poder. Las comisiones van siendo cerradas cada vez más porque se piensan que no tienen sentido para este país. Y los orígenes del racismo no se atacan.
la expropiación de territorios, de bienes, de las vidas mayas, la producción de la servidumbre en el cuerpo de la gente maya, sigue siendo un problema que no acaba, y lo podemos ver en este momento en la expropiación de los territorios y en la lucha que la misma gente tiene. Y no acaba porque la firma de la paz no fue necesariamente una firma que tuviera el compromiso de todos los sectores de este país, principalmente de las élites criollas, blancas, ladinas y mestizas, que han tenido bastante privilegio con la forma en que se construye este país. Álvaro Arzú en 1996 dice, invita a las empresas extranjeras a venir a invertir en este país porque ya no había más guerra, pero una de las modificaciones importantes con grandes consecuencias para los pueblos indígenas es que rebaja las regalías, por ejemplo, a las empresas mineras, que antes debían pagar 6% a un 1%, es decir, las empresas que vengan a invertir, se supone, en este país, solo están obligadas a pagar el 1%. Y es de esa manera que los acuerdos de paz abren la puerta a más saqueo del territorio indígena y a la producción de mayor servidumbre de la población indígena. Problemas que lo estamos viviendo hasta este momento en este país. Y por donde quiera que veamos, podemos observar empresas hidroeléctricas llevándose el río de las comunidades, mineras reventando las montañas, los cerros. Podemos ver cantidad de extensiones de palma africana en los lugares en donde la gente cosechaba alimentos para vivir, y podemos observar Petén, Las Verapaces y muchos otros lugares en donde la palma africana es casi, está ocupando en este momento el lugar que antes ocupaba, por ejemplo, el cultivo de café, y que se hizo sobre el sacrificio de mucha gente indígena. Es decir, que para concluir, el racismo no fue tocado de manera fuerte por la firma de los acuerdos de paz. Bueno, para finalizar esta breve comunicación que he tenido con ustedes alrededor del tema de cómo se estructura el racismo colonial, quisiera colocar 3 puntos. En primer lugar, recalcar que el racismo no se reduce a prejuicios y estereotipos que un grupo tiene sobre otro, porque muchas veces nos enseñan eso, ¿no? Que todos somos racistas porque unos pensamos mal de otros, ¿no? El racismo, como lo hemos visto a lo largo de esta exposición, el racismo tiene que ver con ideas que trascienden en prácticas, porque hay detrás de ellas un poder, como ya les decía, es decir, yo puedo decir, esta persona es haragana, no pasa nada si no tengo poder, pero si digo, es haragana y por lo tanto me puedo apropiar de ella y por lo tanto le puedo quitar lo que tiene, es allí cuando mis ideas trascienden porque tengo poder para hacerlas trascender. Eso es el racismo. Y también decir, en segundo lugar, que el racismo ha sido la columna vertebral de la sociedad guatemalteca. El racismo es el pilar donde se construye el Estado guatemalteco. El Estado guatemalteco es racista por naturaleza. Y por lo tanto, si lo queremos reconvertir, necesitamos reconstruir la forma en que nos organizamos en este país. Y es así porque surge de la colonización y se convierte pues en su simiente el racismo. Es decir, que no hay una modificación de la estructura racista cuando se crea el Estado, sino el Estado se asienta sobre lo que el racismo ya había hecho en este país. Y en tercer lugar, decir que al igual que desde sus inicios, el racismo sigue fundamentando a los pueblos indígenas, sigue viéndolos desde desde distintas variables. Por ejemplo,
los ve como seres despojables. Es decir, que cualquier comunidad indígena puede ser despojada de lo que tiene, de su vida, de su vitalidad, ¿no? Puede ser usada para trabajo forzado, pues se le pueden quitar sus bienes, todo lo que tiene, porque se sigue pensando a las personas indígenas y a las comunidades indígenas como quien tiene que sacrificar su vida para otros. Eso es lo que significa ser despojable, que se les puede quitar constantemente lo que tienen, que no somos dueñas de nada, es lo que significa ser despojable. No sujetos políticos. ¿Qué significa ser no sujeto político? Significa no ser ciudadano, ser esclavo o ser sirviente. En este país ser ciudadano significa que si yo no estoy de acuerdo con algo, yo puedo ir y protestar y tengo derecho a ser escuchada. Eso es lo que significa la ciudadanía. Pero en este país la gente indígena no tiene derecho a ser escuchada, porque inmediatamente se levanta y se revela frente a algo, es sujetada con violencia, es criminalizada, es asesinada o es castigada con cárcel, y es lo que vemos. Por eso tantos presos políticos, tantos muertos, una y otra vez. Y es que no se nos ven como sujetos con derechos o como sujetos políticos, sino como seres que pueden ser aplacados en cualquier momento que se requiera. Y seres aniquilables, es decir, que el dolor, digamos, el dolor de la muerte de la gente indígena no le duele a este país. No le duele porque se nos piensan como desde la colonia temprana como menos seres humanos que los otros, ¿no? Esa construcción, esa falta de humanidad muchas veces no se dice, pero es de esa manera en cómo se actúa. Y allí no entramos a detalles, pero en las relaciones diarias que tenemos o con otras personas, eso se puede observar muy fácilmente. A una persona indígena se le puede tratar de vos, se le puede llamar mi hija o mi hijo. ¿Esto qué significa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es que no se nos ve como igual. Lo grave del asunto es cuando nosotros aceptamos eso, ¿no? Y no protestamos contra esas formas de acciones que el racismo expande en la cotidianidad. Pero eso tiene muchas explicaciones. Muchas veces la protesta ha llevado también a la muerte a mucha gente. Y bueno, y bajo estos argumentos se justifica el que se nos quite, ¿no? Que se nos expropie todo lo que tenemos y se nos expropie la vida misma. Este país nos ha colocado en el lado del sacrificio, ¿no? En el lado de que somos nosotros los que sustentamos este país. Y esto es así porque Guatemala no sería nada sin los pueblos indígenas. Somos nosotros el pilar de todo. Por desgracia, el pilar del turismo, de los principales bienes de exportación de este país, es decir, ¿qué sería el azúcar, el café, el banano y lo que se exporta si la vida de los pueblos indígenas no estuviera sacrificada en esas fincas? Pero también este país vive gracias a las remesas de gran cantidad de gente indígena que se ha ido al norte a buscar otras formas de vida. Bueno, espero que este tema haya sido de su interés y sobre todo que despierte la curiosidad para seguir investigando cada uno de estos momentos históricos y pudiéramos utilizar este momento de la historia que ustedes tienen como jóvenes para poder ir rompiendo con un problema tan viejo y tan negado en este país. Muchas gracias por su atención.